Buenas tardes, Darwin Pereira, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes, un honor estar acá. El gusto es todo nuestro, había pasado bastante tiempo desde la última vez que nos sentamos a conversar, con lo mucho que me gusta hacerlo. Bien, pasemos directamente porque el tiempo siempre queda corto. Había un tema que me llamó mucho la atención el día de hoy, estaba revisando redes sociales, en el Twitter encontré un ciudadano, un buen amigo de aquí, de la ciudad de Machala, que te pedía a ti que por favor no intervengas mediante una acción de protección para evitar que se mantenga paralizados los trabajos en la vía Guayaquil. ¿Presentaste alguna acción de protección? No he presentado ninguna acción de protección en ese tema. Recordemos que quien ya la presentó hace mucho tiempo y logró a través de sentencia en segunda instancia que se suspende el cobro del peaje fue el profesor Carlos Falquez Batalla. Yo ahí en ese proceso no he participado ni como testigo, no tengo ninguna participación en ese proceso. Sé que han autorizado el cobro del peaje y lo que yo he dicho es que el ministro de Transportes no puede autorizar el cobro del peaje toda vez que de por medio hay una sentencia constitucional. Claro. Eso es lo que yo he dicho, pero más allá de eso, de que yo me esté oponiendo al cobro del peaje, definitivamente no. Más allá de que también hay que aclarar, el cobro del peaje, de acuerdo al contrato, solo es ese dinero que se recauda por peaje, de acuerdo al contrato, repito, firmado con la empresa colombiana, es para mantenimiento de la vía. El peaje. El peaje. Y la plata para la construcción de la vía no proviene del peaje, de acuerdo al contrato, proviene de un rubro que tienen que poner el 70% de lo que cuesta la vía el Estado y el 30% la concesionaria. O sea, es otro dinero el que se utiliza para poder construir y ampliar la vía. Entonces son dos cosas distintas. Se cobre o no se cobre el peaje no tiene por qué afectar a la construcción de la vía. Ok, o sea, el peaje solamente es exclusivamente para cobrar el mantenimiento. Ahorita lo que podría haber es que esté detenido el mantenimiento, no la construcción. Efectivamente. Cortar las hierbitas, que pintar, que por aquí, para allá. Para eso es el peaje, para la operación y mantenimiento. Eso dice el contrato. O sea, creo que hay que estar claros en qué dice cada cosa de tal manera que no nos confundamos, ¿no? Claro. Me da la impresión, casi lo recuerdo bastante claro, que los jueces resolvieron finalmente que no se pueda cobrar el peaje hasta que no haya cierto avance en la obra. ¿Será que ya hay un avance? ¿Ha avanzado esta empresa? ¿Ha construido algo? A ver, lo que el juez dice en la sentencia concretamente, y es en la segunda instancia, porque la primera la pierde el profesor Falquez, ¿no? La segunda instancia la gana. Lo que dicen los jueces de segunda instancia es de que se podrá volver a cobrar cuando haya o terminado la obra o haya un avance significativo. Deja las dos condiciones abiertas. Pero luego le preguntan al juez qué se entiende por avance significativo, ¿no? Porque se puede entender muchas cosas y eso hubiese prestado para interpretaciones. Y el juez contesta, cuando será un avance significativo el que ustedes le dicen a las partes, el que ustedes, reuniéndose, todos los actores, ¿sí?, definan. Mañana se reúnen las cámaras, los choferes, todas las partes que intervinieron en el proceso y me hacen llegar un documento en el que me digan, ¿saben qué, señor juez? Ya hay un avance significativo. Porque recordemos que no es que porque las cámaras o cualquier persona diga hay un avance significativo, porque venga el ministro y diga un avance significativo, y van a levantar la medida. El único que puede levantar la medida es el juez. El mismo juez. Eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Claro. Se le tiene que comunicar al juez, señor juez, ya estamos de acuerdo, hay un avance significativo, por favor levante. Claro. Y procesalmente no ha ocurrido eso. Y procesalmente eso no ha ocurrido. Por eso fue que yo critiqué al ministro de Obras Públicas, porque el ministro de Obras Públicas anuncia con bombos y platillos que se van a cobrar de nuevo, se va a empezar a cobrar de nuevo el peaje, y eso es imposible, él no es juez. Claro. Él no puede hacer eso. Así es. Otro caso más de desubicación en el país, porque me parece que ese es el principal problema que tenemos en el país. Creo que los ciudadanos no estamos bien ubicados, no entendemos exactamente cuál es nuestro rol. Y el arquero quiere, como Chilaver, salir a cobrar el tiro libre. Y así andamos, o sea, cada uno quiere andar haciendo una cosa distinta. Sí, mientras está haciendo el tiro libre, le están haciendo gol en el arco de él. O sea, claro, ese es el tipo de país que tenemos con este gobierno, y obviamente nosotros hemos sido muy críticos, pero también muy serios en nuestra crítica. Me parece un error. He visto incluso un periodista de Guayaquil que ha dicho que yo he presentado una acción de protección. Debo aclarar una vez más, yo no he presentado ninguna acción de protección en el tema del peaje del Garrido. Sí, efectivamente, vi un video en el cual se hablaba, y efectivamente el periodista no lo menciona, Carlos Batallas, menciona a Darwin Pereira con un error que él comete, porque no es así. Claro, también comete error, lamentablemente. Claro, y ni siquiera me lo consulta, porque era que me llame, que sea me reclame, oiga, asambleísta, ¿por qué presentó esa acción de protección? Y yo le hubiese aclarado con todo el gusto del alma, que yo no le he presentado. Repito, yo no he participado ni como testigo en esa acción de protección. Aclarado entonces el tema, entonces se trata de un error. Quisiera que en el tema de fondo de esta entrevista conversemos de lo que está ocurriendo. Creo que eres una persona que está
en un sitio privilegiado en el quehacer político y en el quehacer jurídico del país, en la Asamblea Nacional, en el CAL y en una vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pero quisiera que se lo atendamos un poquito más adelante, el tema del juicio político. Por ahora quisiera que conversemos un poco de la inseguridad, que es un tema que nos tiene realmente asustados a todos. Aquí en la provincia del Oro durante las últimas semanas realmente ha estallado una ola terrible, tremenda de cosas que no habían estado pasando. Han detonado una dinamita en el carro, en el vehículo de un fiscal, de un investigador. Eso ya es una cosa, ya palabras mayúsculas. ¿Cómo percibes tú esos problemas de inseguridad aquí en el Oro? Con profunda preocupación, y yo el año pasado, estimado Boris, denuncié al país que el gobierno nacional le quitó a la Policía Nacional 700 millones de dólares en el presupuesto para este año. Lo hicimos público, le reclamamos al presidente, tanto así que yo no voté a favor de la aprobación del presupuesto porque le quitaba plata a la educación, le quitaba plata a la seguridad que tanta falta nos hace en este momento. Le quitó, repito, 700 millones de dólares en el presupuesto para este año. ¿Qué dije yo el año pasado? Y se está cumpliendo lo que yo dije. No vamos a ver patrulleros nuevos, porque si le quitan plata, ¿con qué los va a comprar? No vamos a ver armamento nuevo, porque si le quitan plata, ¿con qué los va a comprar? Estamos viendo que aquí mismo en la Villa Balosa, ustedes pueden ver la cantidad de vehículos que vienen a ser reparados casi a diario de la Policía Nacional. Tienen vehículos que prácticamente tienen que encenderlos empujándose, que tú te ríes y se queman los parabrisas. Sin embargo, los delincuentes, mientras el policía tiene una pistola que dispara tiro a tiro, el delincuente tiene una ametralladora que en el mismo lapso de tiempo dispara 20 tiros. Mientras el policía anda en un vehículo que, repito, en el primer bache se quiebran los parabrisas, los delincuentes andan en carros blindados. O sea, me parece que algo estamos haciendo mal como Estado, y no necesariamente en la Asamblea. En la Asamblea Nacional hemos aprobado 9 proyectos, 9 leyes. Hemos dado al país 9 leyes en materia de seguridad. Las 2 últimas, o quizás las 3 últimas, una para luchar contra los piratas en el mar. La otra es la ley de uso legítimo de la fuerza. Yo no sé si tú sabías, Boris. Por ejemplo, la ley de uso legítimo de la fuerza establece que el policía hoy en día puede tirar a matar si está en peligro su vida o la vida de una tercera persona. Y no es responsable ante la ley. Lo dice la ley, que lo hicimos nosotros. Y que el presidente reclamaba, se la dimos, se la entregamos. Y es más, ¿hasta dónde va esta ley? Si la familia del delincuente lo enjuicia al policía, lo que dice esta ley es que el Estado asume la defensa del policía desde la primera instancia hasta la última instancia. Ahí el acompañamiento total del Estado. Entonces, en este momento los policías están protegidos por la ley. Eso está vigente. ¿Ya? Eso está vigente. Eso no lo dice el gobierno. Eso se lo hemos entregado nosotros como Asamblea. Pero lamentablemente, lo que tampoco te dice el gobierno es que cogió dinero de la policía y no sabemos dónde lo mandó. Bueno, yo diría que sí sé, lo mandó a la Reserva Monetaria Internacional. Porque no es posible, estimado Boris, que tengamos 8.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional y no tengamos 1.000 millones para darle a la policía para que enfrente la delincuencia. O sea, no tiene sentido, Boris. Tenemos hospitales sin medicinas y resulta que el presidente, en lugar de la plata que está recaudando de los impuestos, de la economía que ya se está moviendo, compre medicinas, tome ese dinero y lo mande a la Reserva Monetaria Internacional. Y los banqueros son malagradecidos, porque el riesgo país, que supuestamente con una Reserva Monetaria Internacional debería estar bajo, casi se ha triplicado. Estamos en 1.500 puntos de riesgo país. Lo recibió el presidente. ¿Cómo recibió Lazo el país? Con 3.000 millones de Reserva Monetaria Internacional y con 700 puntos de riesgo país. O sea, triplica la Reserva Monetaria Internacional, pero también se nos triplica el riesgo país. O sea, ¿para qué nos ha servido mandar la plata afuera? Claro. Dice el ministro de Economía que ese incremento del riesgo del riesgo país no tiene nada que ver con este gobierno, sino con la expectativa de lo blando que es y cómo podría caer y venir otro que ahí sí complica las cosas. Yo la verdad que debo taparme la cara de tener un ministro de Economía que diga esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente los operadores externos del mercado tienen una bola del futuro y aplican el riesgo país en base a lo que ven en el futuro. La verdad que es la vergüenza que tenemos en este país de ministro de Finanzas. Lo escuché hablar del tema y todo el mundo sabe, estimado Boris, no le pueden mentir al país, todo el mundo sabe que el riesgo país se califica de acuerdo al manejo económico que tú le das a tu país. Claro, ¿no? Principalmente la capacidad de pagar la deuda. Eso es lo que mide el riesgo país internacional, es lo que dice, es una calificación de riesgo, como cualquier persona. Así es. Va al sistema financiero y tiene una calificación de riesgo. ¿Le prestan o no le prestan dependiendo de eso? Y ahora mismo no deberíamos tener ese riesgo país toda vez de que hemos llegado, imagínate, 8.000 millones de dólares, hemos subido 5.000 millones de dólares. Claro. Mejor dicho, le hemos sacado 5.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana. Que repito, ¿de dónde viene esa plata? Del petróleo que subió de precio, de la reforma tributaria que la aprobó, creo, con UNES. ¿De dónde vino esa plata? De que la economía se empezó a mover nuevamente y empezamos nuevamente a pagar IVA, a pagar ICE, a pagar impuesto a la renta. Entonces tú tienes plata, solo del exceso
del excedente del precio del petróleo, el año pasado se recaudaron más de 1.500 millones de dólares. Claro. Solo de la reforma tributaria, Boris, vayan sumando, se recaudaron más de 1.500 millones de dólares en un solo año. Solo de la reforma, no estoy hablando de la recaudación normal, la que siempre tenemos, Lo adicional. que subió, ¿no? Y ahí también tuvimos un adicional casi de 1.000 millones de dólares. Es decir, el año pasado hemos tenido plata, cerca de 4.000 millones de dólares que no esperábamos tener. Y todo lo mandamos a la Reserva Monetaria Internacional. ¿Para qué? ¿Para qué si acá nos estamos muriendo, Boris? Acá nos están matando. Claro, pero mira, ¿para qué? Por ejemplo, hasta hace poco el Ecuador no era sujeto de crédito y teníamos que ir a los mercados internacionales, por ejemplo, como China, que nos prestaba al 12, al 14% y a intereses muy altos. Hoy el Ecuador va a mercados internacionales y consigue dinero más barato. Es decir, hoy el dinero que viene al Ecuador es susceptible de ser prestado, de ser puesto en la economía a un interés más bajo del que era prestado antes. Para eso puede servir esto que están acumulando el dinero allá en ese fondo. Pero no ha servido. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, porque aquí no hay que ser científico económicamente hablando. Si tú vas a mandar 5.000 millones de dólares, ¿no crees que sería mejor coger 1.000 millones y ponerlos en la banca privada y decirle, presten este dinero al 5% y yo les cobro al 2%? ¿Sí? Y ganemos a medias con el dinero. O sea, si tú lo pones en la banca internacional, más o menos el Fondo Monetario Internacional te está cobrando en este momento el 7-8%. Y nos va a prestar, está queriendo prestarnos en este momento 700 millones de dólares. Claro, alguien dirá 700 millones de dólares es una cifra pagable, manejable, pero cuando uno revisa el presupuesto general del Estado, es otra cosa. El presupuesto general del Estado contempla que para este año nos vamos a endeudar en 7.000 millones de dólares. En 7.000. Y dice que vamos a pagar de capital a interés, perdón, de capital, sin contar los intereses, 4.000. Es decir, el capital de nuestra deuda externa este año va a subir en 3.000 millones de dólares. O sea, matamos 5.000 afuera y nos endeudamos en 3.000. ¿Cuál es el real manejo de la economía entonces? ¿Cuál es la lógica del manejo de la economía? Beneficiar a los tenedores de los bonos, porque esa es otra cosa para lo que sirve la Reserva Monetaria Internacional, para que los bonos no bajen de precio. Pero no está sirviendo, ya bajaron, ya se cayeron, ya si ese era el negocio ya se dañó. Entonces, o sea, ¿para qué seguir mandando plata a la Reserva Monetaria Internacional? Le molesta al gobierno que yo le diga que no siga engordando esa reserva porque no nos está sirviendo de nada. Lo que va a servir es que para que mañana venga cualquier otro gobierno corrupto y eso se convierte en una tentación, reforme la ley y traiga todo ese dinero y se lo consuma y se lo lleve la corrupción. ¿Qué es lo que ya ocurrió? ¿Qué es lo que ya ocurrió en el pasado? Entonces, eso no podemos permitir, Boris. Yo se lo he dicho de una u otra manera y de 1.000 maneras al ministro de Finanzas, se lo he dicho al presidente, no puede manejar la economía tan irresponsablemente. Tan irresponsablemente. Mañana tú tienes un hijo, lo atropella un carro o le pega una enfermedad y al otro día tú tienes que pagar la letra del banco. ¿Qué crees que vas a preferir hacer? Vas a tener que cuidar a tu hijo aunque quedes mal con el banco. Claro. Eso es lo que tenía que haber hecho el presidente con el país. No puede ser posible que nos tenga sin medicina en los hospitales, sin especialistas. El hospital de Pasaje, por el amor de Dios, tiene las puertas apolilladas. El hospital de Santa Rosa se está cayendo. Y no tenemos plata para construir eso, pero sí tenemos plata para ponerle a orden de los banqueros. No tiene sentido. A menos que en el ejemplo que tú pones tengas que pagarle al banco para que el banco te preste para curarlo a tu hijo, porque si no te gastaste todo y con eso te quedaste afuera. Y eso tampoco se ha hecho. Claro, pero puede ser que el Ecuador esté pagando para tener luego crédito, que es lo que ya no tenía. Yo quiero que observemos una cosa. Efectivamente, lo que tú dices me parece razonable, pero venimos de una realidad del Ecuador que no es esa. Venimos de una realidad del Ecuador en que llegó una persona que agarró toda la plata y que hizo exactamente lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Cogió toda la plata y dijo, mentira, si hay la plata, aquí está, y la empezó a despilfarrar. Y le empezó a votar. Y aquí en Machala tenemos unos ejemplos de cómo se votó la plata. Por ejemplo, el parque urbano de la ciudad de Machala es una cosa que todo el mundo esperaba, que reclamó que el gobierno en teoría, eso fue lo que hizo. Esa es una de las obras del gobierno de la Revolución Ciudadana aquí en Machala, una estafa. De parque es una estafa. Eso está construido, bastaría con ver el tamaño de los árboles después de tantos años y notar que no han crecido y preguntarse por qué no crecen. Hay que mirar la estafa que está debajo de la tierra. Otra estafa, el hospital del IES. Se nos hizo creer que eso se construía con los dineros del IES. El IES pidió un préstamo, todavía lo debe y lo está pagando. Entonces hay grandes estafas que han venido ocurriendo en el Ecuador por esa forma de hacer las cosas, de tomar todo el dinero, licuarlo y empezar a repartirlo. Esta es otra forma. Por eso te estoy diciendo, y yo siempre he estado en contra de los extremos. El un extremo era rifarte toda la plata de la Reserva Monetaria Internacional, traerla al país y comértela. Sí. Y lamentablemente rifártela en temas de corrupción. Sí. Pero el otro extremo, en cambio, es dejarlo al país sin dinero y mandar todo el dinero. ¿Por qué no nivelamos?
Claro. ¿no? ¿Por qué no vamos mandando? Sabes que si tengo 2.000 millones de dólares aquí, que como superávit, como tú lo quieras decir, mando 1.000 y 1.000 me quedo acá. Entonces no hubiese mandado 4.000, no hubiese mandado 5.000 a la Reserva Monetaria, si no hubiese mandado la mitad, 2.500, y con 2.500 ponía un poco, quizás en el tema de la vialidad, quizás en el tema de salud, quizás en el tema de seguridad, que lo están matando, ¿no? Y vas moviendo la economía de a poco, quizás no con la celeridad que quisiéramos, o con la celeridad que se podría engañar si tienes todo ese dinero acá. Claro. Porque al final del día también es importante lo de la Reserva, pero tampoco seamos extremistas. Entonces mira tú, hemos pasado de un extremo al otro extremo, y los extremos son malos. Claro, así estamos notándolo. Ahora, estamos hablando de la inseguridad acá en la provincia del Oro y de cómo esa falta de inversión ha ocasionado principalmente que ocurra que los niveles se hayan disparado. Decías tú, por ejemplo, hablabas de los hospitales, un hospital está con las puertas apolilladas, no hay ambulancias, asimismo la policía no tiene vehículos, no tiene gasolina, no hay nuevas construcciones, se anuncia que será algunas, visitó el ministro de la ciudad de Machala y le entregaron un terreno de 6 hectáreas. Quisiera que te pronuncies respecto de esto, pero luego de una brevísima pausa a la que tendremos que ir. Inicio de la pauta publicitaria. El orden de los factores no alteran tus ganas de superarte. Una decisión cambia tu vida. Carreras avaladas por el CES. Administración Financiera. Matrículas abiertas. Oficina de Información Machala. PAES entre Sucre y Olmedo. Las tarjetas de crédito Copac llegaron para que disfrutes ilimitadamente. Solicita la tuya aquí. También en todas nuestras agencias Copac a nivel nacional. ProSalud Oro S.A. Atención médica especializada. Prestadora de servicios médicos externos para afiliados al Seguro Social. Contáctanos a nuestros diferentes números. Para una atención rápida y personalizada, hacer clic en nuestras diferentes líneas. Estamos ubicados en Arízaga, entre Colón y Tarqui. Dimaxa, franquiciando Disensa. Las mejores marcas y herramientas eléctricas siempre en Dimaxa. Siente la seguridad de comprar con nosotros y cubrir todas las necesidades que tienes a la hora de construir. Pregunta por nuestras herramientas y conoce más. Dimaxa, franquiciado Disensa. Fin de la pauta publicitaria. Estamos de vuelta en diálogo con el abogado Darwin Pereira, asambleísta por el Oro. Darwin, la inseguridad en el Oro. Es un tema que nos preocupa y que nos duele muchísimo, porque hemos llegado a ver cosas que jamás pensamos ver. Te asaltan en una vía principal aquí, en medio de los carros, sí. Y nadie puede decir nada, porque obviamente te pueden regresar y pegarte un tiro. Y eso obviamente es un tema que sí nos duele, nos preocupa porque jamás pensamos llegar a estos niveles. ¿Qué se ha hecho frente a la seguridad? Nosotros hemos entregado las leyes, ¿no? De hecho, otra de las leyes que nosotros entregamos, que fue una de las más grandes, porque salió en base a una mesa de seguridad que instalamos en la Asamblea Nacional, en la que estuvo la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, estuvieron las Fuerzas Armadas, estuvo la Policía Nacional, estuvo los ministros de Estado, a los que los llamamos, que lamentablemente, tú sabes muy bien, el presidente en una terquedad solo manda a los asesores, pero en fin, nosotros le hemos tenido paciencia e hicimos la ley. Se reformaron aproximadamente 9 leyes, se reformó el Código Orgánico de la Función Judicial, se reformó el Código Integral Penal, se reformó el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y un sinnúmero de leyes para poder apoyar la lucha contra la delincuencia. Entre otras cosas, por ejemplo, ahí logramos en esta nueva ley separar a las vacunas de la extorsión, porque alguien decía, bueno, las vacunas tratémoslas como una extorsión. En vista de que las vacunas se han disparado, le hemos puesto un capítulo aparte exclusivamente para vacunas, y eso está penalizado en este momento. ¿Qué más hacemos en este proyecto de ley que reformamos el Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP? Por ejemplo, si un juez libera delincuentes y esos delincuentes tienen relación con una banda organizada, la pena para ese juez son 13 años de cárcel. Es decir, penalizamos a los jueces que suelten delincuentes que tengan que ver con bandas organizadas, para que obviamente tengan un poco de temor y no lo suelten. Claro. Y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Paréntesis ahí. ¿No será que ese juez está más asustado por lo que le puede hacer la banda que por los 13 años de cárcel? ¿No será que hay que hacer la reforma, pero que incluya también protección para el señor juez? Sí, ahí, mira, intentamos, pero no se pudo generar lo que en un momento se generó en Colombia, que son los jueces de cara oculta, ¿no? Que no podían verse la cara. Sin embargo, en el análisis ya del debate de la ley, lo que se descubrió es que había un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que se rompía el debido proceso, se rompía la posibilidad de poder yo recusar a ese juez si es que ese juez tenía que ver quizás que es mi familia, quizás que no es mi familia, cualquier cosa de eso. Entonces temas como esos no nos permitieron porque obviamente no iba a pasar el control constitucional. Entonces nos detuvimos ahí, pero sí, obviamente yo estoy de acuerdo que los jueces, los fiscales necesitan en este momento protección policial, pero una cosa importante, Boris, no se necesita ley para darles protección policial, se necesita voluntad política. Porque tú, en este momento, el comandante de la policía, en este momento, a tiempo presente, puede disponer que vayan los policías a cuidar la fiscalía, que vayan los fiscalías a cuidar la Corte de Justicia, que se le dé resguardo policial a un juez, que se le dé resguardo policial a un fiscal. No hay ningún problema. Por el amor de Dios, Boris, sí, le dan resguardo policial a periodistas, ¿sí? Claro. ¿Por qué no le vamos a dar a nuestros jueces? ¿No? Y, o sea, yo no entiendo la lógica, repito, de este gobierno de cuál es la prioridad. Entonces, en ese contexto, no se necesita ley para darle seguridad, se necesita voluntad política. Entonces, mira, nosotros las leyes se las hemos entregado al gobierno, repito, 9 leyes en materia de seguridad, pero no hay los recursos. Claro. No hay los recursos. Habla el presidente de la República de que ya mismo saldrán graduados, creo que 8.000 policías que no han hecho un periodo de educación tan largo como normalmente se hacía, sino un poco más corto, pero que dicen que técnicamente sí servirá. O sea, quiere decir que en breve vamos a tener muchísimos policías en las calles con tolete. Lamentablemente, y a pie. Al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, y hay que ser honestos con la verdad, el déficit de policías era de 37.000 policías. Aumentarán unos 3.000, 4.000 por año el déficit, porque obviamente la población va creciendo, pero de acuerdo al índice poblacional eran 37.000. Lasso ha prometido este año dar 10.000 policías el año pasado, sí, y solo logró dar 7.000. Es decir, se va quedando y el déficit lo va arropando. Entonces, frente a ello, nosotros hemos dicho que esto tiene que acelerarse. Lo que logramos en las mesas de diálogo de la seguridad es que ahora haya 2 periodos al año. Es decir, este año ingresan más o menos 4.000 policías y a mediados de año ingresan otros 4.000. Antes el periodo para formar un policía era de 1 año, hoy lo redujeron a 6 meses, ¿no? Y lo que tú dices, otro tema que también nos preocupa, ¿con qué vamos a mandar esos policías a la calle? Claro. Ya los declaramos policía, ya los graduamos, ya tenemos para pagarle el sueldo, pero resulta que ahora no tenemos para armarlos, no tenemos para darle chalecos antibalas, entonces los mandamos para que estén contando cachos en la tienda porque no van a salir para otra cosa. Chateando, porque lamentablemente también el teléfono en la mano es un problema que tiene que observarse, ya no es una cuestión que pasa una vez al día, no, es constante. Los policías deberían estar siempre con la cabeza levantada y observando lo que pasa a su alrededor. Para eso está el policía tampoco está cumpliendo con su tarea. Y si tú te das cuenta, los policías no tienen un equipo de comunicación sofisticado. Yo he reclamado, por eso te decía, a mí me dolió mucho cuando el presidente le quitó plata a la policía. 700 millones de dólares quiere decir que los policías no van a tener visores nocturnos, quiere decir que no van a tener radio walkie-talkie, quiere decir que no van a tener armas, chalecos, que no vamos a ver una oficina de informática con software, con ingenieros, vigilando a los ciudadanos que están delinquiendo. O sea, no vamos a ver eso, y eso duele. ¿Por qué no podemos ver eso si no es que nos falta plata, Boris? Yo te aceptaría como en la pandemia, que no había producción, que no había dinero, que el petróleo bajó y que obviamente estábamos en un momento serio de crisis, ¿no? Pero ahora no, pues Boris, te estoy repitiendo, hemos mandado 5.000 millones de dólares afuera del país como que nos sobrara la plata acá. O sea, no tiene sentido el manejo de economía que tenemos en este momento en el país. 5.000 millones que salieron oficialmente de parte del Estado y que están guardados allá, pero las transacciones comerciales de compras, de importaciones, tiene que haber sido muchísimo más. Obviamente, muchísimo más. Solo como que dijo el Estado, esta plata me estorba aquí, la mando a la Reserva Monetaria Nacional. Claro. Y acá nos hemos quedado, repito, sin dinero para muchas actividades. Muy bien. En el tema del presidente de la República, el juicio político que todavía no arranca, que está ya en una aprobación de un informe que yo creo que, aunque muchos analistas dicen que ha sacado más votos de los que pensaban que obtendría, yo pienso que ha sacado menos de los que pudo haber sacado. Está de moda votar en contra de Lasso y creo que los asambleístas no querían quedarse fuera de la moda. Entonces, solo los del gobierno votaron en contra, que creo que tampoco debieron haberlo hecho, porque eso es oponerse a que se investigue y no veo por qué. Sí, mira, y yo creo que es importante empezar por donde tú decías hace un momento cuando iniciabas esta parte de la pregunta. Sí. No hay juicio político. Eso hay que decírselo al país. No hay juicio político. Lo que hay en este momento es un informe aprobado que no es vinculante para el inicio del juicio político. Si bien el informe recomienda que se inicie un juicio político, no obliga. Es decir, nadie está obligado en este momento a plantear un juicio político. Solo hay un informe aprobado que parece que hay muchos que tampoco lo han leído. El informe, si bien, porque tú me dirás, entonces, ¿para qué aprobaron eso? Sí. Sí, pero eso es solo el primer artículo de la recomendación del juicio político. Porque el segundo y el tercero toman todo ese expediente y lo mandamos a la Fiscalía. Ahí ya sirve, porque le estamos ordenando a la fiscal
Pues eso sí podemos ordenarle a la fiscal, y es de cumplimiento inmediato, que inicie la investigación con toda la prueba que está dentro del informe. Tomamos todo el informe y se lo mandamos a sí mismo, disponiéndole como mandato al Contralor General del Estado. Para eso sí sirve el informe. Y en este momento, tanto la Fiscalía como el Contralor tienen la obligación de iniciar la investigación respecto de esto, pero el tema del juicio político ya se ha anunciado que la próxima semana estaría planteándose el juicio político y obviamente recién ahí tendríamos juicio político y yo te diría que recién ahí podríamos opinar sobre cuáles son las pruebas que están planteando en el inicio del juicio político, porque aquí se ha hablado mucho de que ya tenemos juicio político y las pruebas no valen, pero sí no hay juicio. Claro. ¿De qué juicio están hablando? Claro. Y se habla dentro de las supuestas causales para llevar a juicio político al presidente de la República que él habría adecuado su conducta a lo establecido en el numeral 2 del 129, me parece, cohecho, comisión por omisión. A temprana hora tenía aquí un entrevistado con el que conversábamos acerca de la existencia o no de esa figura jurídica de la comisión por omisión. Mi entrevistado decía que no existe, que está limitada en el artículo 28 del COIP a otro tipo de delitos, no el cohecho. ¿Cuál es la opinión de Darwin Pereira? No solamente es cohecho, porque obviamente el cohecho implica que tú pediste dinero para hacer alguna cosa, ¿no? Y en este caso no podemos acusarlo de eso al presidente. Sin embargo, sí podemos acusarlo al presidente de que, por ejemplo, él firma un decreto ejecutivo para disponerle al Contralor o a Contraloría que todos los contratos inferiores a $900,000 que firmen las empresas públicas no necesitaban del ok de la Contraloría. Es decir, le alejó la Contraloría, le allanó el camino para que la persona que iba a estar al frente de las empresas públicas haga y deshaga con contratos inferiores a $900,000. La mayor parte de contratos en los que se encuentran estos vicios de corrupción que nosotros hemos analizado en este informe son menores a $900,000. Luego tienes un funcionario que se llama Hernán Luque, que es a quien le allanaron el camino para que haga todos estos temas, porque es el presidente de las empresas públicas, que lo contratas para un cargo tan delicado que iba a manejar CENEL, CNT, Petroecuador, Lopec, Empresa Nacional Minera y un sinnúmero más de empresas públicas que nosotros tenemos, que se maneja miles de millones de dólares en estas empresas, que no tenía título de tercer nivel. O sea, contratado por el presidente de la República. Entonces tú averiguas quién diablos es Hernán Luque y resulta que ha sido vicepresidente del Banco de Guayaquil, gran amigo del círculo cercano del presidente de la República. Resulta que tenemos en nuestras manos la transcripción de una llamada telefónica que la policía, no nadie, no un periodista, no nosotros, no, que la policía le intercepta, en la que él pide $150,000 para poder firmar un contrato, me parece que es en Flopec. Entonces, tú vas acumulando todo este sistema de pruebas, ¿no? Entonces encuentras un tema de una organización muy fuerte para delinquir. Y rematas cuando aparece el cuñado del presidente reuniéndose con Rubén Cherres y aparece Rubén Cherres reuniéndose con la mafia albanesa, ¿no? Y la mafia albanesa pidiendo, junto a Rubén Cherres, definiendo qué carpetas se ponían de ministros. Y Rubén Cherres diciéndole a Danilo Carrera, queremos que lo pongas a Bernardo Manzano, ministro de Agricultura. Oye, Danilo Carrera, queremos que lo pongas a Vera Grunauer, ministro de Energía y Minas. Y el presidente firma los decretos ejecutivos de lo que le habían pedido de aquellas reuniones en las que participó inclusive la mafia albanesa. Entonces, frente a eso no nos podemos hacer tampoco los ciegos. Claro. Ahora, otra cosa, la Corte Constitucional, que es quien finalmente va a dilucidar este tema, de si lo podemos o no enjuiciar al presidente por el 129 de la Constitución numeral 2, tendrá que pronunciarse solo sobre la forma. La Corte Constitucional sobre estos temas ya se ha pronunciado, no es inédito. Claro. No es nuevo. Ajá. Pero si la Corte Constitucional va a analizar, y esto es lo que conversaba con mi invitado hace un momento, va a analizar lo de forma y no lo de fondo. En la forma, lo primero que va a detectar es que ese delito del cual se le está acusando al presidente de la República no existe, porque en el artículo 28 del COIP limita, efectivamente sí existe la comisión por omisión, pero lo limita solamente a 3 figuras, a 3 bienes jurídicos tutelados, y esos no está dentro de esos este bien jurídico. Entonces lo primero que va a decir la Corte Constitucional es el argumento que al menos hasta ahora han presentado, que el bien jurídico tutelado es la administración pública. Ese no está en el artículo 28 del COIP. Eso es lo que han argumentado ahora. Ahora, yo decía hace un momento, se ha iniciado un debate sobre un juicio político que no hay. Claro. Esperemos a ver qué presentan y sobre qué van a acusarlo al presidente. Porque, ojo, quien presenta el juicio político, que podría ser uno o varios asambleístas, no están obligados a tomar todo el informe. El informe no es vinculante, no es obligatorio. Quien presenta el juicio político podría decir, del informe solo necesito estas 3 pruebas. Sin embargo, yo de acá tengo más pruebas y es prueba nueva, ¿no? Y no pasa nada, él puede presentar eso. ¿Y podría no tomar nada del informe? Y podría no tomar nada del informe.
no está obligado a tomar las pruebas del informe. Las pruebas del informe en este momento son obligatorias para la Fiscalía. Las pruebas del informe en este momento son obligatorias para la Contraloría. Pero para quién va a presentar el juicio político, yo por eso me río cuando hablan de supuestamente los delitos que en el juicio político no caben, pero si no van a presentar el juicio político, o sea, no sabemos. Y encima de eso, ese informe no es obligatorio para quien no vaya a presentar. Claro, pero se supondría que si están haciendo toda esta bulla, que se están investigando, por ahí es que va a ser, porque no van a hacer un ridículo como el que hicieron de poner, por ejemplo, el tema, la primera de las causales, no me acuerdo cuál era exactamente, que luego finalmente la quitaron nomás frente a la opinión pública. O sea, espérense un momento. Si se tomaron tanto tiempo en investigar, pidieron más tiempo y ya lo tienen ahí puesto, manténganlo por lo menos. Yo tengo una cosa, yo estoy terminando una maestría en Derecho Constitucional y una de las cosas que hemos aprendido ahí son los famosos globos de ensayo. En este momento da la impresión de que se lanzó un globo de ensayo para saber por qué delito se lo puede acusar y por qué no a Guillermo Lasso, porque ya prácticamente los constitucionalistas se han pronunciado. Claro. Imagínate, dijeron traición a la patria, los constitucionalistas dijeron no y lo quitaron. O sea, básicamente como que ya le han hecho el deber a quien vaya a presentar el juicio político para saber por qué puede presentar y por qué no puede presentar. Claro. Posiblemente mal hecho desde mi punto de vista el deber, porque hay cosas que creo que no deben caminar en ese sentido. Otra cosa que me llama la atención y te lo quería preguntar. Entiendo que no tiene que haber un pronunciamiento previo de la justicia, es decir, no hay prejudicialidad para que al presidente de la República le puedan tramitar una destitución por A o B delito. ¿Qué pasa si luego cuando la Fiscalía investigue encuentra que no era así? Sobre este tema también se ha pronunciado la Corte Constitucional. El caso Yunda, por ejemplo. Ya. ¿No? Y el caso Yunda emitió una sentencia, ¿no? Sí. Imagínate, declaran inocente ahora a los autores de ese delito, se lo acusaba Yunda, pero él ya fue destituido. Claro. ¿Ya? Entonces ahí casi tienes la respuesta. ¿Qué dijo la Corte en ese sentido? La Corte dice, tenemos un artículo 76 de la Constitución que protege el debido proceso y sobre qué te pueden seguir y por qué no. ¿No? O sea, cómo debe llevarse tu proceso judicial. ¿Y qué dice la Corte? No es lo mismo un proceso político que debe cumplir el 76 de la Constitución que un proceso jurisdiccional. Y la Corte pone algunos ejemplos. Si tú en un proceso jurisdiccional hablas con el juez, el juez da una opinión sobre el caso, es prevaricato. Si un político en un juicio político dice yo voy a votar por el juicio porque yo creo que es culpable antes de ser declarado culpable, no es prevaricato. Claro. ¿No? Y la Corte lo aclara. Entonces la Corte empieza a diferenciar, empieza a hilar lo fino que necesitamos hilar aquí para determinar que una cosa es el juicio político. Y la Corte dice, al final del día, los juicios políticos terminan traduciéndose en la pérdida de confianza de que se le entregó de la administración de la cosa pública a ese ciudadano. Y esa pérdida de confianza, los únicos que pueden decir que se ha perdido la confianza son los legisladores. Yo creo que las cosas en derecho y en política se hacen como se deshacen. Si llegó ahí por votación, tendríamos que ir nuevamente a votar para que deje de estar ahí. Acelerando un poco el paso, porque se nos va a terminar el tiempo, la asambleísta Mireya Salazar, me parece que es compañera, Basmiño, ella mencionaba y decía, si es que no, la Corte tal cosa y tal cosa, nos queda a la calle. O sea, nos vamos a la calle. A pesar de que la Corte Constitucional diga que no se puede, que no reúne los requisitos, que no es el camino constitucional, ella opina que aún así van a seguir. ¿Tú estás con esa opinión o difieres? Yo soy un hombre demócrata. Yo respetaré las salidas constitucionales que existan. Eso yo puedo apoyar. Cualquier salida constitucional, inclusive la muerte cruzada, que es una salida constitucional, contempla la ley. Yo no podría apoyar jamás una salida que no sea constitucional, al menos no la voy a arengar. No puedo eso. Me parece que hay un craso error en decir, como no podemos votarlo nosotros, entonces vamos a votarlo a golpes. Claro. No, nosotros somos elegidos por el pueblo para respetar la ley. Somos los llamados a respetar la ley. Yo soy abogado, o sea, yo necesito respetar la ley porque yo quiero que mañana, cuando a lo mejor yo esté en ese puesto, también se me respeten todos los derechos. Sacarlo al presidente por un juicio político es un ejercicio perfectamente democrático, constitucional y por supuesto legal. Es una salida legal. No estamos haciendo nada de malo con aquello porque además de eso asume el vicepresidente nomina a quien quiere que sea su vicepresidente a través de una terna que la manda a la asamblea y tienes tú un Estado que sigue caminando sin ningún problema. No ha habido una irrupción antidemocrática. Yo eso no apoyaré. Muy bien. Y por ahora, ¿cuál es el ambiente en la Asamblea Nacional que tú percibes? ¿Iremos a un juicio político? Claro, todavía depende de la Corte Constitucional, pero la Corte, más allá de que también es un nicho, un ambiente jurídico que debería resolver las cosas dentro de ese marco estricto, también está dentro del mismo país, que es un país en el que hasta la puerta se abre o se cierra por política. Me voy a tomar bastante agua para contestarte eso, porque eso sí es... Sí me molesta. Te soy sincero, me molesta. Verás. Mucha gente votó por el juicio político a pesar de que lo criticó, votó por el informe a pesar de que lo criticó, que no valía, que era un informe que ocultaba nombres, que era un informe negro, que era un informe feo, que era un informe mutilado, dijeron un montón. Me llamó la atención. Y el rato de votar, sí, votan a favor del informe. Me llamó ¿Cuál la es la atención. Cindia dicen eso?
Entonces, en política no hay secretos, ¿no? Las indieres dicen eso, es que se quieren lavar la cara frente al pueblo y decir, estamos sintonizados, porque obviamente saben que nadie lo quiere a Lazo en este momento y la gente quería que votes a favor del informe. Está de moda. Entonces, lo que hacen es, repito, enjuagarse la cara frente al pueblo, pero ahora ya andan diciendo, nuevamente, la misma cantaleta, el informe no vale, el informe esto, el informe lo de acá, pero por el amor de Dios, ¿será que votas en contra del informe? Pues, me parece. Boris, no me pueden venir a mí a decir ciertos asambleístas ahora que el informe está mal, que el informe ha sido esto, que nos han engañado. Hermano, nosotros el momento que nos convocan a la sesión ya nos pasaron el informe. Nosotros tuvimos prácticamente una semana para leer el informe, porque hubieron 2 informes, uno de borrador y el que quedó definitivo. Yo me leí los 2 informes y básicamente el del uno al otro no había mayor diferencia, excepto que quitaban la causal de traición a la patria. Pero hay que leer por lo que vas a votar, pues. No puedo yo hoy día ser tan irresponsable con el país y decir el informe no ha valido. Entonces, ¿para qué te mandaron a la asamblea, pues? Entonces, ¿para qué votas por eso, pues? Eso es ser tremendamente irresponsable con el país y con el cargo que el pueblo nos dio. Claro. O sea, en la asamblea no puedes jugar con eso, porque a mí me da la impresión, ¿cómo es, Boris, que sea tan honesto y que tengo que ser honesto también con el pueblo, que están negociando con el gobierno, pues, Boris? Digamos las cosas como son, pues. Se pusieron en vitrina diciendo, mira lo que te puedo hacer si no negocias conmigo. Y ahora sí, para conversar con Lazo. ¿Sabes lo que yo voy a hacer, Boris? Porque esto se tiene que aclarar en el país. Sí. Voy a pedir que se levante la bitácora de la Presidencia de la República. Se tiene que levantar la bitácora de la Presidencia de la República, que en este momento está en el informe, pero con carácter de reservada. Ahí está quiénes han visitado al presidente durante los últimos 6 meses. No solamente lo visitó Hernán Luque más de 47 veces, como consta en el informe. Lo han visitado asambleístas. ¿Qué tenía que ir a conversar con el presidente de la República los asambleístas? Vamos a decirle la verdad al país y no vengan con el cuento que el informe está mal, que ahora recién me doy cuenta que no debía haber votado por el informe. Mentira, están negociando con el gobierno, digamos las cosas como son. El pueblo percibe eso también, o por lo menos este ciudadano, parte del pueblo percibe eso también, sabe que durante esas horas en la Asamblea Nacional seguramente el teléfono sonó muchísimas veces del uno del otro, que hubo muchas reuniones, que hubo muchos envíos, muchas recepciones, de que quién sabe qué nomás mensajes seguramente, y efectivamente así lo percibe también el pueblo ecuatoriano. Me tranquiliza mucho, me devuelve la tranquilidad de eso que tú dices, de que cualquier salida tiene que darse dentro del marco democrático. No estoy con lo que dice el asambleísta, que opina de que si no se puede por la Corte Constitucional, porque lo impida, vamos a ir a las calles. Entonces simplemente olvidémonos de todo eso y citémonos a las calles, que me cite ella, que nos citemos todos y que vayamos a las calles, todos los que tenemos diferentes criterios, y arreglémoslo ahí, porque ella misma, que es una asambleísta, está diciendo que aunque la más alta corte del país le diga que no puede, ella igual lo va a hacer. ¿Qué ejemplo es ese? Yo te aceptaría que eso lo digan las organizaciones sociales, que lo diga alguien que está del otro lado, que no es asambleísta. Nosotros los asambleístas juramos el día que nos posesionamos respetar la ley y la Constitución. Y obviamente eso no lo es, pues. Claro que sí. Antes de terminar, también quisiera consultarte, supe de unas cámaras que tú estabas impulsando la instalación por temas de seguridad, y ese era un tema que te quería topar cuando estábamos hablando de la inseguridad en la provincia del Oro. Cuéntame un poco acerca de eso. Efectivamente, nosotros estamos colaborando con los barrios, ¿sí? Hay puntos calientes en los barrios, hay sitios, hay callejones en los barrios donde asaltan más. Sí. Eso nos molesta, nos duele, y nosotros hemos conversado con los dirigentes barriales y estamos colaborando con algunas cámaras. No necesariamente le ponemos más cámaras a todo el barrio, pero sí logramos ponerle cámaras en ciertos callejones, en los sitios calientes de los barrios. Estamos avanzando, habremos puesto ya más o menos ahora a unos 8 o 10 barrios, y le hemos denominado el proyecto Mi Barrio Vigilado, además de que nos creamos también el proyecto Mi Colegio Seguro, y le hemos donado cámaras a los colegios, porque tú sabes que los microtraficantes se colocan en las afueras de los colegios para capturar, para cazar a los estudiantes y convertirlos en sus próximas víctimas y propios clientes. Hemos donado al Colegio 9 de Octubre, por ejemplo, hemos donado a muchos colegios y muchas escuelas, llevaremos alrededor de unos 7, 8 colegios también, y en ese contexto estamos trabajando, uniendo nuestro granito de arena. Ojo, no son cámaras que las da el Estado, no son cámaras que la da la Asamblea, hemos tocado puertas, hemos conseguido estas cámaras y vamos a ir avanzando poco a poco en distintos barrios. Es importante que aclares de dónde provienen, porque podrías caer en alguna de las causales también para que se acabe tu mandato. No, de ninguna manera. Y seguramente en este momento están pescando todas esas causales, porque también es motivo se convierte en moneda de cambio, ¿no? Tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto, yo no. He tenido una posición firme, Boris, toda la vida firme. Y solo para que tengas una idea y para que la gente lo sepa, por esa posición firme me ha costado que me han rebuscado en la Fiscalía, me han rebuscado en la Función Judicial y me han rebuscado en la Contraloría. Hace 6 meses el gobierno mandó a pedir todo el historial mío de la Contraloría. ¿Ah, sí? Yo nunca he sido funcionario público de toma de decisiones, así que yo me moría de risa, ¿no? Y no les tengo miedo, porque yo no aparezco en una bitácora visitándolo al presidente ni pidiéndole dádivas. Yo creo que en la vida hay que ser coherente,
con tus palabras y con tus acciones. Y nosotros fuimos a la Asamblea a legislar y a fiscalizar, no a ser negociados. Y finalmente, ese tema de la fiscalización es un último criterio que yo tengo. ¿No será que también la Asamblea Nacional, al igual que las otras personas y entes que hemos conversado, están haciendo una tarea distinta para la que fueron electos? Por ejemplo, efectivamente tienen que fiscalizar, pero ¿no sería más prudente que la Asamblea Nacional primero fiscalice el trabajo de quienes investigan, del fiscal, de los jueces y del aparato de justicia? Si luego de encontrar que hay algún problema y de haber fiscalizado eso, entonces tendrían que, ahora sí, como con la acción de protección, demostrar que no hay otra vía más válida que esa y traerla ya no al plano de lo jurídico, sino a lo político. Pero la Asamblea se va directamente a lo político. No tiene ni idea, me da la impresión, de si el juez está o no haciendo su trabajo, de si el fiscal está o no haciendo su trabajo. Prueba de ello es que este tema no empieza por un hallazgo, por una investigación de los asambleístas, sino por un aporte que hace un medio de comunicación al que seguramente también alguien interesado se lo hizo llegar. O sea, no está tampoco la Asamblea haciendo su papel de fiscalización, sino que está haciendo aquello que parecería ser más vistoso, enjuiciar al presidente en lugar de vigilar lo que hacen los jueces. Se intentó hacer eso. De hecho, recuerdo que al inicio de mi periodo, más o menos al inicio, algunos colegas asambleístas llamaron a declarar a los fiscales y a los jueces por la violación de los niños en Naranjal. Ya. Y se intentó acusar a estos asambleístas de interferencia en la justicia, cosa que está prohibido para nosotros. Claro. Entonces quedó claro que nosotros no podemos actuar en procesos que estén vigentes, podemos actuar en procesos que estén sellados. Ya. O sea, entonces eso como que nos limita a ir en un proceso en el que el juez dictaminó a veces tonterías, porque tú tienes aquí la verdad que unas sentencias que da ganas hasta de llorar, ¿no? Sí. ¿No? Y algunos jueces lo que hemos hecho es denunciarlos ante el Consejo de la Judicatura, que es, valga la redundancia, el juez natural de estos jueces, y decirle al Consejo de la Judicatura, si usted no lo sanciona, nosotros nos vamos a ir contra ustedes. Y producto de eso fue que el juez que le libera los bienes al patrón Norero, ¿sí?, está en este momento destituido. Pero hemos ejercido una presión donde debíamos y donde la ley nos permite. No podemos meternos, repito, en la parte de los jueces, pero sí podemos meternos en la parte del Consejo de la Judicatura, que sí lo estamos haciendo y lo estamos vigilando. Me dan ganas de regresar a las aulas de la Universidad Técnica de Machala, donde alguna vez compartimos para impulsar la creación de un espacio distinto. El Observatorio de la Justicia Orense. Creo que es necesario que desde el punto de vista académico se observe un poco las actuaciones de los jueces. No para criticarlos, simplemente para poner una vara a un nivel, para medirlos. Y para eso creo que la Universidad Técnica de Machala, con su carrera de Derecho, sería propicio. Me parece que sería propicio tanto la academia como los colegios de profesionales, especialmente obviamente el colegio de abogados, pero me parece que hay otros colegios que pueden tener visiones interesantes al respecto, ¿no? Y en ese contexto me parece que nosotros desde la Asamblea podríamos apoyar eso. Te quiero recordar o quiero contarte que nosotros tenemos una escuela de la función legislativa, ¿sí?, donde tenemos convenios con universidades nacionales e internacionales que pudieran aportar mucho en ese tema a través de la Asamblea. Es decir, podríamos tener mañana tranquilamente acá con la Academia expertos internacionales en materia de seguridad, en materia de justicia, gracias al convenio que tienen estas universidades con la Asamblea. Excelente, muy bien. Te quiero agradecer mucho al abogado Darwin Pereira, asambleísta por la provincia del Oro, por su presencia acá esta noche, por conversar abiertamente de estos temas. Muchas gracias y lo dejo con su despedida. Muchísimas gracias a mi provincia querida. Como homenaje a nuestra provincia, vamos a estar la semana del 23 de abril por primera vez, Boris, con todo el pleno de la Asamblea Nacional en el Oro. Vamos a venir acá, vamos a traer toda la Asamblea. La próxima semana va a venir un equipo de avanzada para revisar cuáles podrían ser los posibles locales, salvo casos fortuitos, esto no se daría, pero le he pedido al presidente insistentemente de que tenemos que hacerlo. Tanto así que mañana vamos a estar en Puerto Viejo haciendo básicamente lo mismo, rindiendo el homenaje a Manabí. Hemos estado allá en Ambato, hemos estado en Riobamba, y ¿por qué no? ¿Por qué el Oro puede ser la excepción? Cuando tiene un vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así que en abril estamos por acá con equipo completo. Y hoy le rendimos homenaje a la mujer. Y hoy le rendimos homenaje a la mujer. Feliz día a las mujeres, un abrazo. Buenos días.